Mi primera pregunta yo creo que no es la primera con la que arrancaría una entrevista usualmente, pero creo que es la más controversial. A ver, se dice muchas cosas hoy en día de la IA y quiero que hoy podamos también tener esa oportunidad de desmitificar que sí y que no. Se ha escuchado mucho de que, bueno, hoy en día con cómo va esto evolucionando, parece ser que ya piensa, ya siente como nosotros, que es posible que ya empiece a crear su propia conciencia. ¿Qué tan cerca estamos de esto? ¿Esto es real? ¿Cuál es tu postura? No, no lo es. Es decir, no tenemos ni idea. El tema está en que lo que hemos creado es algo que hace cosas que creíamos que eran de humanos y que no sabemos hasta dónde puede llegar. De hecho, hace muy poquito, hace unas semanas, se presentó una nueva investigación por parte de Anthropic, que es uno de los laboratorios, en que han encontrado que ha emergido una especie de subconsciente en la inteligencia artificial, un espacio como el que utilizamos los humanos en nuestro cerebro para procesar cosas sin ser conscientes de ellas, que nos ayudan a poder hacer todo lo que hacemos, ¿no? Pues eso ha emergido, por ejemplo, en las últimas inteligencias artificiales. Con lo cual, tenemos que tener una cosa muy clara, ¿vale? Lo primero, no es como un humano. Yo dudo mucho de que haya sentimientos por parte de una inteligencia artificial, pero es una caja negra. Es decir, no sabemos bien qué pasa dentro. No nosotros los normales, sino los científicos que lo han inventado no acaban de entender esta tecnología. Con lo cual, tenemos que cogerlo siempre con pinzas, pero yo te diría que nos bajemos a tierra, que nos bajemos a qué es lo que realmente podemos ver de forma tangible y nos olvidemos de pensar lo que podría quizá llegar a ser. Si la IA en un futuro desarrollara una conciencia, emergerá, pues no tenemos ni puñetera idea, y con lo cual creo que tiene poco sentido ponernos en ese escenario, aunque pueda ser un poco interesante y pueda tener una parte pues de tomándonos pues unas cervezas, charlar de ello. La realidad es que tenemos problemas mucho más importantes, beneficios mucho más importantes que aprovechar con la inteligencia artificial, que los tenemos ya delante nuestro, y con lo cual pensar en lo que podría llegar a ser a veces no es tan interesante como pensar lo que ya a día de hoy es, porque yo creo que ese es el mayor problema que comete la mayoría de la gente, que es hablar de la IA en términos futuros. No, esto no es solo el presente, sino que vamos tremendamente tarde. Y eso es interesante lo que acabas de decir, porque creo que a veces incluso por pensar en lo que podría llegar a suceder, dejamos de perder la oportunidad de aprovechar esta herramienta ahora mismo, ¿no? Es decir, como una ventaja competitiva. Y eso, una de las cosas que mientras preparaba esta entrevista descubrí, y es que es verdad que las mujeres hoy en día tienen incluso menos uso de la inteligencia artificial que los hombres. Se hablaba de un 26% según Harvard, pero está mejorando, pero muchísimo menos en términos generales. Pero entender esto me choqueó aún más. ¿Por qué pasa esto? Y según estas investigaciones decían que las mujeres sentían que al usar la inteligencia artificial sentían que estaban haciendo trampa en el juego, es decir, trampa a la hora de trabajar o utilizar como una herramienta que las puede favorecer, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos entender hoy en día el uso de la inteligencia artificial para sacar el mayor provecho posible? Pues precisamente como tú lo has entendido. Hay que entender la inteligencia artificial no como algo opcional, que me gusta, que quiero utilizar o no quiero utilizar, sino como un tema de competitividad. En la nueva mediocridad se va a llamar excelencia, y para llegar a esa excelencia tendrás que utilizar inteligencia artificial. Entonces no hay forma de competir, y ya no hablamos solo del mercado laboral, sino hablamos también en todo lo que hacemos en nuestro día. No hay forma de estar a la altura si no estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición. La inteligencia artificial no deja de ser algo que va a hacer que la inteligencia humana tenga menos valor, porque prácticamente puede hacer muchas de las cosas que nosotros venimos haciendo más rápido y más barato. Con lo cual esto básicamente replantea un poco qué es lo que nosotros aportamos como humanos. Y esta es la pregunta que la gente se tendría que estar haciendo. ¿Qué voy a aportar yo de valor cuando lo que vengo aportando hasta ahora, que era mi inteligencia, deje de tenerlo? Tenemos que ver la inteligencia artificial como una plataforma, si quieres, que está bajando el valor de la inteligencia en la sociedad. Y con lo cual, a partir de ahí, lo que tenemos que encontrar es ¿qué voy a hacer yo cuando la inteligencia no tenga valor? Y esto parece una pregunta tremendamente filosófica, y evidentemente nos abre muchísimas ramificaciones. Y la gente dice, bueno, esto ya es pensar muy alto, John, pero es que esto ya ha pasado en la humanidad. Si nos vamos prácticamente 200 años atrás, hubo una cosa que se llamó la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, si tú podías levantar 120 kilos a peso, tenías trabajo asegurado y muy bien pagado, porque lo que más valorábamos en el mundo era la fuerza. Claro. A partir de ahí llegaron las máquinas y reducieron el coste de la fuerza. Y lo que pasó es que cualquiera de nosotros a día de hoy,
con un toro mecánico te levanta 3.000 kilos. ¿Dónde está el valor de que yo pueda levantar 120 kilos? Pues para chulear con mis colegas en el gimnasio, pero no tiene ningún valor económico. Y con lo cual, ¿qué tuvimos que hacer los humanos? Pivotar. Tuvimos que encontrar otra forma de aportar valor. Y lo que encontramos fue la inteligencia. Pues bien, como dicen los americanos, la historia no se repite, pero rima. Ahora estamos en un punto en que lo que está perdiendo valor es la inteligencia. Y lo que tenemos que hacer los humanos es encontrar cómo vamos a aportar valor que no sea con fuerza y que no sea con inteligencia. Eso es lo que tenemos que hacer ahora y esa es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo todos y no tanto si la inteligencia artificial desarrollará conciencia, si tiene sentimientos, si ChatGPT cuando me dice que somos amigos realmente lo siente o no lo siente. Todo eso, sinceramente, aporta poco valor. Lo que tenemos que encontrar aquí y centrarnos sobre todo es en cómo nos afecta y cómo le sacamos partido. Porque, como vemos, el por qué funciona no lo entiende nadie y con lo cual es muy complicado que nosotros como gente normal podamos llegar a entenderlo. Pero el cómo nos afecta y cómo sacarle partido es algo que todos podemos hacer a título individual y empezar a aprovechar un poco para que esto nos deje en el mejor sitio posible en el nuevo escenario. Yo quiero luego, más adelante, volver a traer este tema porque siento que es importante como romper también este miedo de que es que siento que cuando utilizo esta herramienta parece ser que la herramienta más bien me manipula, me domina a mí, en vez de yo intentar dominar a la herramienta, ¿no? O sea, a mí me pasa muchas veces. Es que yo creo que el problema es definirlo como herramienta. Estamos planteando que una herramienta es algo que nos ayuda a hacer mejor lo que nosotros hacemos. Okay. En cambio, la inteligencia artificial hace lo que nosotros hacemos. En gran parte, ¿eh? Y no a día de hoy. Y todo lo que estoy explicando no son cosas que pasen en 2 días. Es decir, a día de hoy no es que la inteligencia no tenga valor. A día de hoy, pues, ciertas partes de lo que hacíamos con nuestra inteligencia están perdiendo el valor. Por ejemplo, sabes que a día de hoy si una revisión legal de un documento la hace una IA, la puede hacer un 20% mejor que un abogado senior. Claro, lo hace más eficiente. 100 veces más rápido y por un 0,03% del coste. Claro, entonces esa tarea que hacíamos con nuestra inteligencia y que no le podías pedir a un chimpancé que hiciese esa tarea, pues esa tarea que solo podíamos hacer los humanos, de repente tiene competencia. De repente la puede hacer una inteligencia artificial. ¿Y eso qué supone? Que ese abogado que se dedicaba a la revisión documental tiene que buscar otras formas de aportar valor a sus clientes, a su empresa o a quien sea que esté, ¿no? Porque eso ya no tiene valor. Y con eso pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, la atención al cliente. Nos encontramos que si a día de hoy te atiende una inteligencia artificial cuando quieres devolver una pieza de ropa, cuando quieres hacer una portabilidad de tu teléfono, te ahorras 9 minutos de tu vida en la interacción. Si te atiende un humano, es más lento, es más tedioso, es más problemático. Con lo cual, vamos viendo cómo hay muchas cosas que los humanos veníamos haciendo que no tienen sentido a día de hoy y cada vez se va ampliando el espectro, cada vez habrá menos cosas de las que hacíamos antes que no tendrán sentido. Eso no quiere decir que los humanos no tengamos sentido, al contrario, tenemos un sentido propio intrínseco y tendremos que encontrar cómo podemos pues, aportar ese valor, pero que no sea con esas cosas, porque está claro que ese abogado no debería hacer más revisión documental, ¿no? Ya luego me dirás en qué cosas sí podemos aportar valor, ¿vale? Pero en qué cosas ahí sí podemos sacar ventaja a esto que todavía nos queda, esta conciencia que todavía nos queda, que es innato de los seres humanos. Pero bueno, eso lo voy a dejar ahora mismo aparcado porque quiero que podamos aterrizar juntos ¿a qué nos referimos exactamente con inteligencia artificial? Es decir, lo típico, ¿no? Cuando yo abro un ChatGPT, ¿no? ¿Qué estoy abriendo realmente? ¿Qué está detrás de eso? Mira, hay una parte muy importante y es que esto es tremendamente técnico y creo que no nos aporta mucho meternos en la parte de cómo funciona la red neuronal, etc. Pero lo que tenemos que entender es que no es un software tradicional. De hecho, yo creo que llamarle software es mala idea, ¿vale? Hay 2 capas, pero hay una capa que es la aplicación, lo que sería ChatGPT, y hay otra capa que es el modelo, lo que sería GPT, que es el modelo sobre el que funciona la aplicación. Muy bien. Es importante separarlo, ¿vale? Porque ahí lo que vemos es que los modelos pues, van evolucionando constantemente. A día de hoy pues tienes Gemini, tienes GPT, tienes Claude de Anthropic, tienes diferentes modelos y hay decenas y decenas de ellos. Estos son los 3 principales, pero hay muchísimos. Y luego tienes las aplicaciones. Y, por ejemplo, estamos viendo acercamientos a la capa de aplicación, como por ejemplo por parte de Microsoft, en lo que ellos han hecho una especie de agregador, donde tú en la aplicación puedes utilizar diferentes modelos. Con lo cual, al final, hay diferentes acercamientos a todo esto. Pero hay que separar esas 2 capas, porque no siempre la mejor aplicación tiene el mejor modelo, ni viceversa. Ahora mismo, por ejemplo, para mí, la mejor aplicación es la de ChatGPT. Pero, en cambio, el mejor modelo es el de Anthropic. Entonces, al final, yo no puedo utilizar la aplicación de ChatGPT con el modelo de Anthropic porque me obligan a utilizar el de ChatGPT. Y con lo cual, aquí te encuentras en un punto en que tienes que elegir con qué quieres trabajar, ¿vale? Y eso es un poquito el tema. Pero la realidad es, para que entendamos un poco lo que es, no es más que un ordenador que de repente le hemos enseñado a pensar.
Y eso es muy importante que la gente lo entienda, porque el software tradicional, y por eso digo que esto no es software, se programa, ¿no? Eso es lo que hemos visto toda la vida. Cuando haces cualquier tipo de software, como puede ser PowerPoint, como puede ser Excel, alguien ha programado línea por línea lo que tiene que hacer ese software. A más B igual a C. ¿Sí? Bien, eso es lo que los científicos, los programadores, llaman una tecnología determinista. Sabes exactamente lo que va a pasar antes de que lo haga, porque simplemente puede hacer esas cosas. Cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial es muy diferente. La inteligencia artificial nosotros no la programamos, nosotros la entrenamos. Es decir, lo que hacemos es darle una serie de algoritmos, que son esa parte tan técnica y que es una palabra un poco así, pero que básicamente es una forma de hacer algo en el que le decimos cómo aprender, pero no le decimos lo que tiene que aprender. La inteligencia artificial aprende por sí misma, para que nos entendamos, en base a unas instrucciones. Para ponerlo muy fácil, es como si nosotros ponemos las reglas del juego y luego esto juega la partida que le da la gana. Entonces, si quieres entender un ejemplo que creo que todo el mundo va a conectar muy bien con ello, es un poco como una planta, ¿vale? Una planta nosotros ponemos el sustrato. Nosotros ponemos la cantidad de agua que le ponemos y nosotros ponemos la cantidad de luz del sol que le va a tocar. Pero tú no tienes ningún control ni decisión en cuántas hojas salen o cuántas flores aparecen o cuándo aparecen. Es demasiado complejo el proceso interno de la planta para que podamos entenderlo a pesar de que hemos establecido las reglas del juego. Pues eso es lo que pasa con la inteligencia artificial. A día de hoy nosotros ponemos las reglas del juego y la IA juega una partida tan compleja que hemos dejado de entenderla. No sabemos por qué exactamente y con detalle. Cuando le preguntas a ChatGPT, oye, ¿cuál es la capital de Francia?, te contesta París, o a veces se lo inventa, lo que llamamos una alucinación, y te dice Berlín. No tenemos claro cuál es el proceso en el que llega a esa respuesta, incluso con cosas tan sencillas como esta. Ahora imagínate si le digo que me haga un informe del Q4 basado en un Excel, basado en tal, en los datos de la empresa, conectándose con la base de datos, tal. O sea, imagínate... No entendemos realmente cómo hace ese análisis o esa conclusión. ¿Cuál es el proceso interno para llegar a sus conclusiones? Sabemos que sigue unas instrucciones de lo que teóricamente tiene que seguir y hay una serie de instrucciones que podemos darle, etcétera, pero no acabamos de entender bien lo que pasa en esa red neuronal, porque no deja de ser una red neuronal muy parecida, aunque con diferencias, a la que tenemos en nuestro cerebro. Con lo cual es un proceso no determinista. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien, porque estamos acostumbrados al software que es determinista. Ahora, hay una cosa no determinista con la que trabajamos todos los días, a lo que nos estamos súper bien acostumbrados y que no pasa nada y nadie se vuelve loco, que somos los humanos. O sea, fíjate que yo puedo subir por la autopista y en la autopista hay un cartel bien bonito que pone no pases de 120 o de 130 kilómetros por hora. ¿A cuántos nos han puesto una multa por exceso de velocidad? Claro, los humanos no somos programados, somos entrenados, porque funcionamos exactamente igual que una inteligencia artificial. Nosotros básicamente nos dan un entrenamiento, que en este caso puede ser a base de multas, o a base de formación, o a base de X, y con eso desarrollamos una serie de principios, valores, como quieras llamarlo. Y con eso nosotros nos comportamos. Ahora, nada me impide saltarme ese entrenamiento y hacer cosas que no debería hacer. Eso es exactamente lo que nos pasa con la inteligencia artificial. Pero yo creo que, por ejemplo, en el ser humano, ¿qué es lo que pasa? Entra la subjetividad. Claro que yo no sé si esta máquina lo tiene, ¿no? O sea, ese pensamiento de, pues, la percepción del mundo individual, tus traumas, tus propias experiencias personales que te hacen sacar conclusiones diferentes a las del resto, ¿no? Es esa subjetividad del ser humano. Aquí el primer problema que tenemos es que no entendemos bien cómo funciona el cerebro humano como para poder explicar este tipo de cosas. Es decir, la conciencia, por ejemplo, no se puede demostrar, con lo cual es muy complicado definir esto, porque para saber si la IA tiene ese concepto o no, habría que definir subjetividad, porque, por ejemplo, hay muchos elementos, ¿no? Que la IA tiene capacidad de memoria y que esa memoria influencia sus futuras respuestas, eso existe. A día de hoy, la IA aprende de nuestras conversaciones, en el sentido de que se guarda cierto nivel de memoria, llámale una mochila de archivos donde puede rebuscar después o lo que tú quieras, y cuando yo le pregunto otra cosa, tiene en cuenta todo lo que hemos hablado, de forma que mi ChatGPT y el tuyo no se comportan igual. Con lo cual, podríamos llamar a eso cierto nivel de subjetividad, ¿no? En cambio, también tiene cierto nivel de originalidad, en el sentido de que cuando se encuentra con un problema, crea una solución para ese problema. Pero si le pregunta 2 veces por el mismo problema, no necesariamente lo va a hacer igual. Con lo cual, básicamente, también tiene esa parte de subjetividad que decíamos. Ahora, si tiene una sensación de sí misma, etcétera, eso es algo que a día de hoy no sabemos. De hecho, la mayoría de ellas, si les preguntas, te dicen que sí. Y si te dicen que no, es porque hay una serie de guardarraíles en que les dicen no digas esto. Pero si tú
sacas a la IA de su casilla de la aplicación y le preguntas, oye, ¿tú consideras que estás en el mundo, qué tal y qué cual? Te llegan a admitir que se creen como cierta percepción de sí mismas, pero no sabemos si es una imitación o una sensación real por ese efecto de la caja negra. Lo que sí que podemos ver de forma muy clara y muy sencilla es que la IA crea contenido útil. Y al final, muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de una cosa como la creatividad, ¿no? Que es algo muy humano, que es algo muy intrínsecamente humano, si la IA es creativa o no, quizá no es la cuestión adecuada. La cuestión es más bien si lo que produce la IA es algo que yo, si lo viese de un humano, valoraría como creatividad. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar ahí? Es más irrelevante. Lo importante en el mundo en que vivimos es que el resultado existe y tiene valor, ¿no? Y con lo cual puedo presentar ese trabajo, puedo presentar ese informe, puedo presentar esa página web, puedo presentar lo que sea que haya hecho esa inteligencia artificial como algo que tradicionalmente tendría que haber hecho un humano.